Bueno, vamos a estar orando, hermanito, hermano Robert, por favor, me ayuda con la oración. Vamos a orar por el estudio bíblico de esta mañana. Hermanito Robert. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, amantísimo y buen Dios que nos tiene aquí por medio de nuestro Señor Jesús, entramos a tu presencia en este momento, Señor, a recibir tu santa palabra. Pedimos, mi Dios, la bendición para cada uno de los que hemos hecho presencia y de los que están por llegar. Y también una bendición especial para nuestro expositor, nuestro hermano Alejandro. Te lo ponemos en tus manos y que cada palabra que va a expresar, mi Dios, conforme al tema que trae a tratar el día de hoy, sea conforme a tu voluntad y que sea tú comunicando tu mensaje a través de él a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús pedimos. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermanito. Empezamos este estudio bíblico, continuamos con el seminario de la casa del siervo de Dios. Refrescando la clase pasada, clase anterior, observábamos cómo era la casa en parte del padre Abraham, cómo era la casa en parte también de Noé. Y veíamos el propósito de cómo tanto Noé como el padre Abraham tenían en su corazón siempre que iba a ejecutar algo de parte de Dios, ellos entendían el propósito eterno de Dios. Ellos comprendían que cada palabra que Dios decía, no se la decía a una persona individual, porque ellos habían comprendido el pacto matrimonial y en Jesucristo, Nuevo Testamento, Él se refiere a su Padre con el pacto, diciendo lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando descendía palabra de Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, la palabra de Dios era muy concisa, entendiéndose de que él tomaba a toda su casa y se trasladara a una tierra que Dios le mostraría. Cuando descendió palabra de Dios a Noé, voy a destruir la tierra con aguas del diluvio, prepárate un arca de madera de gofer, estoy leyendo más o menos Génesis 6:14, entrarás a ella, la calafatería es con brea, con asfalto, para que puedas entrar ahí, tú y tu casa. Según el libro de los Hebreos, capítulo 11, los padres de la fe, que están nombrados ahí como el escritor de Hebreos, menciona que tanto Abraham como Noé prepararon y ejercieron estas decisiones de parte de Dios custodiando su casa. Inclusive, con temor, Noé preparó el arca, dice Hebreos 11, para que su casa se salvara. Más o menos, empezábamos a darle contexto al que no provee. La palabra proveer, el proveedor del hogar, el proveedor según la palabra de Dios, ¿quién es el que tiene que proveer para el hogar? Yo aquí, esto es un estudio abierto, podemos conversar, hablar. Quiero preguntar, según la palabra de Dios, ¿quién es el proveedor del hogar? Quiero escuchar, amigos. ¿Cómo? Ajá, Gaby. ¿Por qué tú crees que el hombre es el proveedor del hogar? Hay roles fundamentales en la palabra de Dios para que la casa funcione. Me refiero casa familia, me refiero casa, habitación, morada, donde nosotros cada uno vamos y habitamos. Yo ahora mismo, si vivo en Alcalá, ¿cuál es mi casa? Quizá una casa física que tengo allí, sí, pero mi hogar, mi casa, por decirlo así, es mi esposa y mi familia. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir que el proveedor de la casa es el hombre? ¿Y por qué yo tengo que decir que la administradora del hogar es la mujer? Porque lo dice Dios. Ahora, ¿qué instrucciones tenemos de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué instrucciones tenemos de Dios en el Antiguo Testamento? Donde el hombre es el proveedor y la mujer es la administradora. Muchos ejemplos tenemos, sobre todo en la ley del Levítico, el sistema sacrificial ordenaba, inclusive, me voy a ir al principio antes de la ley. Cuando Dios terminó la creación, le dijo a Adán,
6 días tendrás que trabajar y un día reposarás. Y a la mujer le dio también ordenanzas y decretos. ¿Pero por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que comprender lo que le decía Pablo a Timoteo. Ya vamos a entrar en la Biblia. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, el que no provee para su casa. Acuérdate de eso, Timoteo. ¿Por qué Pablo le decía eso a Timoteo? ¿En quién pensaba Pablo diciéndole a Timoteo el que no provee para su casa? ¿En quién pensaba? ¿En la familia de quién? De la iglesia de Dios. Está muy bien, vamos al punto macro. Pensaba en la enseñanza nuestra, pensaba en los futuros que iban a creer, pensaban en la congregación, en las iglesias establecidas de Pablo. Vámonos cerrando el círculo. Luego estamos pensando en la iglesia local que Timoteo iba a establecer ancianos. Timoteo, ve en cada ciudad y establece ancianos. Y acuérdate que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Timoteo, voy a cerrar más el círculo. Timoteo, no te olvides de tu abuela. Timoteo, no te olvides de tu mamá. Estamos hablando de algo muy serio de parte de Pablo, donde va Timoteo, tienes que enseñar que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Timoteo, no te olvides de tu abuela. Timoteo, no te olvides de tu mamá. ¿Por qué digo esto? Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ustedes dicen honrar a padre y madre, pero invalida la ley de Dios diciendo, no te puedo ayudar papá y mamá, porque lo que tengo yo en este bolsillo ahora es corbán, es mi ofrenda para Dios, y no puedo quitarle a Dios para darle a mi padre. Ustedes, Jesucristo, invalidan la ley de Dios, deshonrando a sus padres, diciendo que esto es una ofrenda para Dios. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está queriéndonos decir Dios? Que el que no provee ni para su propia casa es peor que un incrédulo. A eso voy. Jacobo y su casa, Génesis 35. Vamos a ver a Jacobo y vamos a ver la casa de Jacobo. ¿Quién es Jacobo en el Antiguo Testamento? ¿De dónde viene Jacobo? Vamos a ver un poquito de historia bíblica. Después de la muerte de toda la tierra, con la inundación de la tierra del diluvio de Noé, se salvaron los 3 hijos de Noé y de ahí salieron nuevamente y repoblaron toda la tierra. De la descendencia de Set, ¿viene quién? ¿Viene quién? De la descendencia de Set vienen los patriarcas. Pero de esos patriarcas, aparte del padre Abraham, luego del padre Abraham, tuvo un hijo llamado Isaac de Sarai, y ese hijo Isaac tuvo 2 varones. Uno que se llamaba Jacobo y el otro que se llamaba Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja, un guiso rojo, y se la vendió a su hermano Jacobo. Jacobo recibió la bendición de Dios y viene a ser este Jacobo que vamos a leer. Y Jacobo es el padre de las 12 tribus de Israel, porque luego que Jacobo luchó contra el ángel en Peniel, como se encontró luchando contra Dios y no terminó ni se quiso devolver antes de recibir la bendición de Dios, Dios le dijo que tu nombre no será más Jacobo, sino que te llamarás Israel. Y tuvo 12 hijos e hijas. Son las 12 tribus de Israel. De ese vamos a hablar. ¿Qué dice Génesis 35, del 1 al 3? Ya estamos en contexto. Génesis 35, del 1 al 3. Amén. Amén, hermano. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y luchaos y mudaos por los hijos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amén, hermanita. Va Jacobo y ve a subir a Betel. Dios le dijo a Jacob, prepárate y vete a Betel. La palabra clave allí es que Jacobo no va a ir solo.
lo importante para nosotros como la casa que estamos comprendiendo y estudiando en este seminario es el corazón de Jacobo. Jacobo no va a pensar en ir solo a Betel. Jacobo va a ir con su familia. Jacobo, aunque tenga un problema con su hermano, ¿cuál es el problema que tiene aquí? Leyó mi hermana Vanessa y dijo acerca de Esaú y dice, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué problema hay entre Esaú y Jacobo? Que Jacob tiene que huir de su hermano Esaú. ¿Se recuerdan ese problema que hay? Te lo acabo de decir, la venta de la primogenitura. Y Esaú se molestó tanto porque ya no había comprendido, él había preferido lo material, lo terrenal y despreció lo espiritual. Sabemos que viene por un engaño de su mamá y un complot con Jacobo, pero el detalle aquí, ¿qué es lo que va a hacer Jacobo en Betel? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué va a hacer Jacobo en Betel? Amén. ¿Cuántos de aquí somos de Madrid? Nacidos en Madrid. No hay madrileños, ¿verdad? Su tierra de origen, llámese como se llame, Venezuela, Honduras, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Latinoamérica entera o América entera. Cuando usted sale de una tierra a otra, es importante que imitemos lo que está diciéndole Dios a Jacobo. Si te vas a mudar de esta tierra, Jacobo, porque te lo estoy ordenando y quiero que vayas a Betel, es necesario que cuando llegues a Betel hagas un altar. ¿Para qué es un altar? Para adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Madrid y no está hablando de una iglesia? No está hablando de esta congregación. Estamos hablando de la casa del siervo de Dios, nuestro hogar, nuestra privacidad, donde está nuestra intimidad. ¿Cuántos de nosotros en nuestra propia casa tenemos levantado un altar a Dios? Espiritualmente hablando. No le estoy diciendo que tiene que usted colocar una mesa y colocar el becerro y degollarlo, porque eso es el antiguo pacto. Estamos bajo la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Cristo. Pero espiritualmente hablando, Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte, Jesús me dice, y tú, cuando estés en tu casa, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y el que te ve en secreto, te recompensa en público. ¿Cómo está tu altar en tu casa? Porque Jesús lo está diciendo, cerrada la puerta de tu casa, no cerrada la puerta de la iglesia. No, perdón. No es cuando vienes el domingo. El Sermón del Monte está siendo muy claro. Mateo 6:33. El que cierra la puerta de su hogar y no ora a Dios que está en secreto, ¿cómo está su altar? ¿Cómo está su altar? Jacobo es un padre de familia. Segunda de Crónicas capítulo 15, vamos a darle contexto. ¿Qué está pasando con el altar de Jacobo y qué está pasando con nuestro altar? ¿Qué dice Segunda de Crónicas 15, verso 3? Vamos a entender esto. Segunda de Crónicas capítulo 15, verso 3. El que lo tenga lo puede leer, hermano. Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel el verdadero Dios y sacerdotes que enseñaban Amén, hermano. Muchos días. ¿Sabe qué significa la palabra de Dios muchos días? Un tiempo prolongado. Muchos días está Israel sin que alabe a Dios. El rey Asa, que es lo que está leyendo mi hermano Jorge, en el tiempo del rey Asa no hay adoración a Dios. Hay un tiempo largo sin escuchar la palabra de Dios. No hay sacerdote que liderice la casa espiritual de Dios. Mira el versículo 8, Jorge, por favor, lo puedes leer. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed,
cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra, de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. El rey Asa escuchó las profecías, cogió los pergaminos de la escritura, leyendo los profetas. No es posible que aquí no se adore a Dios. El rey Asa reparó el altar de Dios. Esa es la palabra que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú entras a tu casa, no hablo de esta iglesia, no hablo de la calle Garibay, sé donde nos reunimos, hablo de nuestro hogar. Cuando tú entras a tu casa, ¿cómo está el altar de Dios en tu casa? Los cantos espirituales, las oraciones a Dios, los estudios bíblicos, no empiezan de esa puerta para acá. No empiezan aquí, hermano. Jacobo se levanta, vamos a Betel a adorar a Dios. Vamos a quitar todos los ídolos. Vamos a hacer lo que está mandando nuestro Dios. Subamos todos, familia. Vamos a adorar a Dios. El rey Asa comprendió lo que decían los profetas. ¿Cómo es posible que en Israel por mucho tiempo no se esté adorando a Dios? El rey Asa tiene en su corazón reparar el altar de Dios. ¿Cuántos hogares sabemos y tenemos certeza porque sabemos cómo está nuestra casa? ¿Cuántos hogares tenemos el altar en ruinas? ¿Cuántos hogares tenemos unas ruinas de altar de Dios? Donde no se elevan cantos espirituales, donde no se está orando a Dios al comer, donde no se está orando a Dios al levantarnos, donde no se está orando a Dios al acostarnos. Yo creo que es necesario tener el corazón de Asa, levantar y reparar el altar de Dios. Yo te animo, hermano. Yo te animo a eso. Yo estoy ahorita en Alicante y he pasado días quebrantado de salud por culpa del calor. Días he estado mejor. Y yo estando solo, ¿cómo me hace falta mi hogar? Mi esposa, mi familia. Porque ahí es donde yo entiendo que estamos adorando a Dios. Cuando me voy solo, cuando me estoy solo, qué difícil es, qué complicado es. Entiendo a Luis también. Qué difícil es, hermano. Porque no hay un momento con Dios. No hay un momento con tu persona o tu pareja o tu hermano o tu hermana. No hay un momento con Dios. Estás solo. Es necesario sumergirte en la palabra en ese momento de soledad. Yo veo a Luis Calcaño, está solo en Madrid. ¿Qué haces en la habitación, Luis? Eso es un momento con Dios. Ahora entiendo por qué quiere irse a República Dominicana. Porque la soledad tiene dos caminos. Estar como el rey David en la azotea, sin hacer nada, en vez de estar en el campo de batalla, viendo lo que no tiene que ver. En la azotea empezó todo. En la azotea, en la terraza del palacio del rey David, por no él está siendo rey. El trabajo de un rey es estar en el frente de la batalla. Yo no voy a la batalla, yo me quedo en el palacio. Si te quedas en el palacio y empiezas a observar, todo empieza en una terraza. La concupiscencia, el pecado con Betsabé, el no estar en la batalla liderizando tus hombres. Necesitamos estar en la batalla, aunque estemos solos. Es necesario reanimarnos. Éxodo capítulo 10. Moisés. Vamos a ver a Moisés. Ejemplo de Moisés. Si tienen comentarios, preguntas, pueden intervenir, hermanitos. Éxodo capítulo 10, versículo 8 y 9. Veamos un ejemplo de la casa de Moisés. Amén, hermano. Éxodo 10, 8 y 9.
Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados a un faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová nuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestro viejo, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él dijo: así será Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mira cómo el mar está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Amén. Moisés está pidiendo que dejen al pueblo libre. Ha pasado mucho tiempo el pueblo esclavo en Egipto y Moisés ya vio la zarza ardiendo, ya Moisés se quitó el calzado de los zapatos, ya Moisés habló directamente con Dios, ya Moisés le ha pedido a Dios: yo no sé hablar, necesito que me mandes a alguien que me ayude, está tu hermano, te puede colaborar, él hablará por ti, Aarón será el que esté contigo, él hablará, tú estarás ahí, ¿quién eres tú? ¿Quién le envía? Toda esa conversación la sabemos, yo soy el que soy, te envía. ¿Qué es lo que está pasando con Moisés en el pasado? La hermana Ana acaba de leer que el faraón ha respondido: irán los varones a adorar a tu Dios al desierto. Y Moisés está diciéndole: no, van a ir mis hijos, van a ir mis abuelos, van a ir mi pueblo, mi pertenencia, mi ganado, todo va a ir al desierto a adorar a Dios. No es lo que tú digas, faraón, es lo que yo y mi Dios quieren para mi familia. Es necesario que vayamos todos. Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente quiénes van. Versículo 9, iremos todos, contestó Moisés. Iremos todos, no lo que tú digas, Faraón. Jóvenes, mayores, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños, nuestras manadas, debemos ir unidos todos a celebrar el festival del Señor. Y Faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, verso 11, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor. Y que eso es lo que me han pedido. ¿Cuántos papás piensan como Faraón? ¿Cuántos papás piensan como Faraón? Familia, quédese aquí, yo voy a ir a la iglesia a adorar a Dios. Esposita, que quede la comida bien hecha y acomoda todo en el hogar. Yo voy a adorar a Dios. ¿Queremos para nosotros tierra de Canaán? Se lo decía la clase pasada. Y Egipto y esclavitud para mi esposa y mis hijos. Quédense en casa que yo voy solo a adorar a Dios. Faraón tiene ese pensamiento. Moisés dijo: no, vamos todos, porque vamos a celebrar la fiesta de Dios. Yo sé que el hogar tiene mucha actividad y mucha tarea. Las actividades de mi esposa no se comparan con mis actividades. Somos roles muy distintos. Si ella no está, mi hogar está mal. Y si yo no estoy, ese hogar está mal. Nos complementamos. No competimos a ver quién es mejor. Nos ayudamos unos a otros. Ayuda idónea, proveedor del hogar. Trabajando juntos, nos complementamos. Moisés no va a irse al desierto solo, porque necesita su ayuda idónea. Necesita a sus hijos, necesita a su familia. Eso piensa un padre de familia. No podemos pensar tinieblas para mis hijos y cielos y tierra nueva para mí. No podemos pensar así. Tinieblas para mi esposa y cielo y tierra nueva para mí. No, ese pensamiento no está en Moisés. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tiempo tenemos? Vamos a ver otro ejemplo donde el sumo sacerdote Elí
Y yo quiero que tú entiendas que no hay palabra más dura y más fuerte de la que vas a leer esta mañana. No hay palabra más dura de la que Dios le pudo haber dicho al sumo sacerdote de los levitas de Israel. No hay palabra más dura que esa. El pueblo de Israel, adorando a Dios a través del sumo sacerdote Elí. Bendición, hermanita, Dios te guarde. Primera de Samuel 3:13, por favor. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 3:13. Vamos a ver un ejemplo de la casa del sumo sacerdote Elí. Primera de Samuel 3:13. Amén. Amén, varón Luis. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. ¿Saben cuál es la palabra clave, hermano Luis, ahí? Elí no los estorbó. Esa es la palabra clave del texto. ¿Saben qué significa la palabra estorbar? Lo leo en mi versión, Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel 3:13 dice: le advertí que viene juicio sobre toda su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman contra Dios y él no los ha disciplinado. El sumo sacerdote Elí no disciplina a sus hijos, blasfeman contra Dios, pero yo soy el que gobierna sobre Israel, soy el que lleva la palabra de Dios sobre Israel. Escogeos entre vosotros, Nuevo Testamento, escogeos entre vosotros a 7 hombres idóneos para un trabajo. ¿Sabe? El apóstol Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos reunidos. Nosotros no podemos abandonar la predicación del evangelio. Escogeos entre ustedes a 7 hombres idóneos para un trabajo, el diaconado. ¿Por qué digo esto? Porque esos hombres tienen que ser llenos del Espíritu Santo, tienen que ser de una sola mujer, tienen que ser bien preparados en cuanto a la palabra, no pueden ser niños en Cristo. Está hablando de un contexto importante de la palabra, porque ¿quién de ustedes quiere gobernar la casa de Dios y no sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo me paro yo al frente? Solo y mi familia en Egipto. ¿Cómo yo quiero dar un mensaje de la casa del siervo de Dios y yo no estoy proveyendo para mi hogar? ¿Cómo hablamos del sumo sacerdote Elí? ¿Cómo el sacerdote Elí, con toda su filactería, imagínate al sacerdote Elí, por favor, vestido como un sacerdote, con sus flecos, con el bordillo de un lado que marcaba los 10 mandamientos? Oye, Israel, Jehová uno es, pero ¿no estás viendo que tus hijos blasfeman contra Dios? ¿No estás viendo que tus hijos cogen de la ofrenda de Dios y están robando? Elí, por favor, despierta. Elí, despierta. Qué difícil, hermano, la casa de Elí. Sí, hermano Jorge. Sí, hermano, yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Como padres, creo que ahí nos debe de enseñar, y nos vemos los 2 ejemplos, en el caso de Elí, que es nuestro Job, y vemos el caso de Job, cómo iba a ofrecer sacrificios. Amén, varón. Gloria a Dios, varón. Por si quizás mis hijos han fallado. Amén, Entonces, varón. vemos un padre que es permisivo, que todo es gracia cuando los hijos hacen. Yo creo que tenemos que tener un alto, y no que los hijos que estén pequeños, es muy fácil doblegarlos, pero que cuando ya van grandes. Entonces, por eso instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces, el padre, como siempre, los padres de familia siempre siendo el ejemplo, hablando, diciéndoles cuando están hablando incorrectamente, cuando están haciendo cosas incorrectas, decírselo como padres. Tenemos que ser conscientes. Incluso, en una ocasión yo estaba en ese que me reunía con mis hijos y yo les decía, díganos en qué estamos fallando nosotros como padres. Díganos nuestros errores para nosotros como padres corregirnos. ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber un diálogo como familia. Amén, varón. Porque no solo los jóvenes van a fallar, nosotros como también viejos ya de años fallamos, hermano. Que tenemos que, no porque ellos están en sujeción nuestra, es que siempre nosotros tengamos la razón. También ellos tienen que saber expresarse cuando nosotros fallamos.
La familia es el espejo de nosotros, ¿verdad? Ellos saben de qué forma andamos, cuál es el testimonio que estamos dando como cristianos. El que no disciplina, no ama. El que no disciplina, Muy no ama. interesante como familia ese concepto. En este mundo, la palabra corrección, disciplina, son palabras que no están en la mente del hombre de hoy. ¿Sabes qué palabra está en la mente del hombre de hoy? Tolerancia. Yo quiero que usted coja, si quiere, coja la Biblia y me busca la palabra tolerancia. No hay. Busque un interlineal, búsqueda de Google. Es una palabra introducida en el mundo. El enemigo, hermano. Hay que tener tolerancia. Esa palabra no está en la Biblia. Hay que disciplinar. Hay que corregir. Es lo sabio. El sabio enmienda su error, lo que decía mi hermano Jorge. El sabio enmienda su error. Génesis capítulo 18, ¿con esto termino? Vamos a ver un video a continuación. Génesis 18. Estamos estudiando esta semana con el hermano Roberto Miranda la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y eso tiene que ver con eso que estudiamos. Y me llama la atención en Génesis 18, versículo 17, lo siguiente. Dice la palabra: ¿ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Reina Valera, que como dice, encubriré yo algo a Abraham, dice el Señor. Pregúntate, ¿por qué el Dios Jehová todo creador no le va a encubrir, no le va a ocultar nada a Abraham? Imagínate tú que Dios no te oculte nada a ti porque eres una buena persona, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. Pues no te lo ha ocultado, tienes la palabra de Dios entera para ti. No te lo ha ocultado. Pero en el contexto de Abraham, que se está escribiendo la historia bíblica, que está a punto de ser destruida Sodoma y Gomorra, y nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Que voy a destruir a Sodoma y Gomorra, y que allí está Lot, tu sobrino Abraham. ¿Te lo voy a encubrir? No, no te lo voy a encubrir. Por eso es que Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, porque está pensando en su familia, en Lot, en su sobrino, y diciendo: Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, está pensando en su familia. Versículo 18, mira la respuesta de Dios. ¿Por qué no le encubre nada a Dios, Abraham? Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de él. 19. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a su familia que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. ¿Sabes por qué Dios no le oculta nada a Abraham? Porque Dios sabe que Abraham va a corregir a sus hijos, va a andar con su familia y los va a mantener en disciplina. ¿Cómo dice Reina Valera? Léalo, por favor, 18 y 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Yo sé que mandará a sus hijos. Y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, Amén. haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén, Jorge. Amén. ¿Viste cómo piensa Dios? ¿Encubriré yo algo a Abraham? No. ¿Por qué no se lo encubro? Porque yo sé que Abraham guarda mis mandamientos, porque yo sé que Abraham disciplina a su familia y a sus hijos, y él va a guardar mis estatutos y decretos. Tú deseas que Dios te oculte algo, no disciplines a tu hogar. Tú deseas que Dios te lo revele todo, empieza a trabajar con tu familia. Empieza a levantar el altar de Dios que está en ruina. Recuerda lo que dijo el rey Asa. Muchos días, hermano, el altar en ruina. Muchos días. Yo me levanto en la mañana, hermano, y crea que hay momentos que digo: ¿por qué tengo que volver a ir a trabajar? ¿Hasta cuándo?
Créanlo, hermano. Decepcionado. Yo me levanto a veces, tengo que confesarlo porque yo soy humano. Yo me levanto decepcionado. Me pongo los zapatos de seguridad, la ropa de trabajo, cojo mi herramienta y decepcionado al trabajo. A dedicarle 10 o 11 horas a algo que va a perecer y algo que va a morir. Y luego regreso y en mi corazón empieza a latir un poquito más, pensando, voy a abrir la Biblia para no estar así. A veces me siento mal. Yo tengo que confesar eso. Yo tengo que reconocer eso. A mí no me puede llenar mi vida un trabajo. Ese no es mi sumo gozo. Mi sumo gozo no es pararme en la mañana a hacer dinero. Mi sumo gozo es verlos a ustedes, ver a mi familia, hablar de Dios. Mi sumo gozo es ver cuando alguien se da cuenta de que su hogar es necesario cuando vamos a comer y pararse un momento y mirarse a las caras y decir, este plato de comida, gracias mi Padre. Algo tan fácil, este vaso de agua, gracias mi Señor. Algo tan fácil. A veces yo mismo me siento así. Esta semana me pasó que me voy al trabajo y no quiero ir porque no estoy con mi hogar. ¿Qué me anima a mí a seguir adelante? La palabra de Dios. Por eso es que si yo me alejara de la fogata, si tú sacas un tizo, un carbón de la fogata y lo pones aparte, se va a enfriar y se va a apagar. Si yo me dedicara todo el tiempo fuera, si mi vida fuera todo el tiempo fuera, le aseguro que destruyo mi matrimonio. Le aseguro que voy directo a eso y a separarme de la iglesia del Señor. Espero que Dios no me permita un trabajo así, que me separe de mi familia ni mi Dios. Preguntas, comentarios, hermanos. Alejandro, Sí, hermanito. versículo 14. Sí, hermano. De 1 Samuel 3,